La fuente de los burros. Escrito por Álvaro Manuel Lama Sobel. Capítulo 1. Llenando el botijo en la fuente, Fermín vio pasar a su primo Camilo, que marchaba con una pequeña maleta harapienta atada con cordeles, en la que con pocas cosas cargaba los restos de su vida. Los dos hombres se saludaron y Camilo, dejando su bulto en el suelo, le estrechó la mano. «Fermín, me despido». «Hombre, ¿y a dónde vas?», preguntó este, dejando el botijo en el suelo. «Mi hijo Ignacio, que vive en la Argentina, me ha escrito diciéndome que me ha pagado un billete en barco para Buenos Aires». «¿Y eso? ¿Cómo ha sido?» «Pues me ha llegado una carta y en 15 días debo estar en La Coruña, que es desde ahí de donde zarpa el vapor», respondió. «¿Pero qué pronto? ¿Y así sin más te vas?» «¿Y qué me queda aquí? Soy viejo, estoy solo y pobre. Ya he pasado suficientes penurias y no quiero pasar más hambre. Aquí no me queda nada». «Tienes razón», dijo un pensativo Fermín. «Venga pues, mucha suerte, primo, y escribe». Una despedida de cortesía, porque sabía que no lo vería más. No sabría de él por muchos años. «Adiós y gracias», concluyó Camilo, levantando una vieja maleta a modo de saludo y se dirigió a la salida del pueblo. 10 segundos después, su pragmatismo sacudió a Fermín, quien se dio la vuelta y gritó: «Oye, Camilo, ¿qué vas a hacer con tu huerto?» El hombre se encogió de hombros, demostrando que no le importaba ese trozo de tierra. «¿Todavía tiene el caseto?», insistió Fermín. «Sí, ha sabido esquivar las bombas. Eso sí, tiene un petardo clavado en una roca que es mejor no acercarse». «Y dime, primo, si yo estoy sin techo, ¿no dejarías que me quede un tiempo dentro?» «Sí, hombre», respondió. «Úsalo cuanto quieras, y si quieres lo siembras, aunque tiene poca agua». Como postre a su gran idea, Fermín vio en la puerta del destacamento de la Guardia Civil al cabo Pacheco, y le preguntó: «¿Has oído a Camilo? Me deja vivir en el caseto. Eres testigo, y como eres la ley, con eso basta». El cabo Pacheco, con muchos años en el pueblo y viejo cliente de los ultramarinos, cerró con un movimiento de cabeza la declaración verbal de los vecinos, pero por si acaso expresó: «Se lo comunicaré al nuevo sargento. De él saldrá la última palabra, pero de momento, y solo de momento, no hay problema. Vaya tranquilo, Fermín, que hablaré con él». Y entró al destacamento dándose aires de magnánimo. El viejo, con su fotografía en la chaqueta andrajosa y sus alpargatas raídas, partió rápido a su nuevo hogar, situado a la salida del pueblo y pasando el puerto rumbo a Madrid. Subió la cuesta y al llegar comenzó a bajar por otra muy empinada y con muchas curvas. Esta había sido la razón por la que el pequeño pueblo, sin nada que robar, había sido atacado por todos los lados posibles, y cuando no había quedado nada, un nido de ametralladoras había sido pretexto para recibir aún algún cañonazo más. Casi a 1 kilómetro, Fermín ya veía su preciado huerto, un trozo de tierra triangular a nivel más alto que la carretera y al fondo una pared de roca vertical. Muchos metros más arriba estaba el camino viejo, que solo lo usaban los pastores. Los ejércitos se habían encargado de hacer un desvío al pueblo más fácil, si bien era más difícil subir la dichosa cuesta. De la zona de la pared salía un hilo de agua que, con el tiempo, unas tejas y unos viejos bidones, se había transformado en la fuente de los burros. En dicha fuente, aparte del agua, existía un centenario nogal cuidadosamente podado a balazos, que regalaba una sombra reparadora. Cuando los carros tirados por mulas, caballos, burros o personas comenzaban la gran cuesta, la primera meta era la fuente. Después de refrescarse con la deliciosa agua en el recodo que hacía la carretera junto al nogal, acumulaban energía para llegar a la cima del puerto, y desde allí ya era todo cuesta abajo hasta el pueblo. Pero la subida era cruel, y por eso la fuente había sido respetada y acondicionada por todos los bandos, ya que en sus más íntimos pensamientos sabían que alguna vez la necesitarían. Al entrar en el caminito, Fermín vio su magnífica mansión construida de piedra y barro, con casi todas las tejas. Le alegró ver una vieja puerta, garantía de que el gélido viento pasaría de largo. Evidentemente, nadie reparó en estos 3 por 2 metros de auxilio al desamparado. La entrada estaba obstaculizada por un hermoso ejemplar de cardo de Castilla, cuyas espinas le dieron la bienvenida. Sin amilanarse, Fermín abrió la puerta y de un salto entró. La fina capa de polvo fue bañada por un haz de luz que le permitió ver su nuevo hogar. No estaba amueblado, ni mesa ni banco. Entró lentamente acostumbrándose a la oscuridad interior.
Al fondo vio unos bultos, se acercó despacio por si le saltaba una rata y encontró la solución a su segunda prioridad, la comida. Eran 2 sacos de nueces, que no se sabe quién había cosechado, pero muchísimas gracias por hacerlo. Aunque fueran solo nueces, tendría comida para más de un mes. La respuesta de los intestinos ya vendría más tarde. Otro gran avance de su nueva casa fue encontrar en una esquina un pequeño fogón de piedra, mal hecho pero útil, y entre las cenizas un cazo negro, sucio y muy abollado, que cubría otra necesidad básica: recoger agua y cocer una exquisita sopa, preferiblemente sin nueces, que ya vería de qué sería. Fermín abrió la puerta del todo y arrancó el cardo de una patada. Con unas matas barrió el piso de tierra compacta y sacó los metros de telarañas que colgaban de las mugrosas vigas, tras lo que salió y se dirigió a la fuente. La verdad es que salía escasa agua. Unos pocos burros bastaban para secar el bebedero, que costaba un tiempo en volver a llenarse. Se lavó lo mejor que pudo con agua fría pero limpia. Con unos hierbajos fregó la mayor cantidad de tizne que pudo del cazo y se lo llevó adentro, lleno de agua que caía de la teja. En el caseto se comió unas cuantas nueces, guardó las cáscaras para el fuego y se recostó en el suelo. Así, con el estómago lleno, durmió una hermosa y reparadora siesta. Aún viejo y sin nada, se sintió tranquilo y esperanzado. Sonriendo, apretó su mano al bolsillo en el que llevaba la fotografía de Carmen. La cabezada fue de un par de horas, pero le pareció un momento. Tullido se dio cuenta de lo imprescindible que sería tener un colchón. Se levantó y, tratando de poner los huesos en su lugar, miró al cielo. Le daba tiempo para ir al pueblo. Esa caminata sería diaria, así que tendría que acostumbrarse a avivar el paso y cada vez llegar antes. En unas ruinas encontró lo que sería una cocina, y al escarbar entre los escombros y la tierra descubrió un cuchillo, una cuchara y una taza con la inscripción «Somos invencibles». Sonriendo, agradeció que así fuera, al menos para esta taza, con el deseo de que durara mucho más. Saltando escombros, llegó hasta el fogón y empezó a buscar con mucho cuidado. Parecía que lo quería reconstruir por el celo que tomaba en sacar cada piedra, y al cabo de un rato sus esfuerzos se vieron recompensados. Lo que con ahínco y silencio se dedicó a buscar eran 2 piedras de yesca que allí seguían, porque sabía que estaban, como siempre habían estado. Las ruinas eran las de la casa de sus suegros, donde habían vivido sus cuñadas. Esa casa en la que tantas veces se había acercado al reparador fuego y calentado sus manos, sin reparar en esas piedras con las que la vieja Filipa día tras día encendía las llamas. Tal como en un índice de una enciclopedia, su memoria lo llevó a encontrar estos dichosos artículos. Cual hombre de las cavernas, Fermín tenía solucionado otro gran problema. También encontró unas fotografías que en su tiempo habían estado en la estantería del salón, en las que la figura de 2 mujeres lo miraban con recelo. Eran sus 2 cuñadas, y realmente Fermín no tenía necesidad de recordarlas. Sin pensarlo 2 veces, las dejó caer. Lo que le faltaba, tenerlas ahora de custodia. No, gracias, ya las había sufrido bastante. Rebuscando un poco más, encontró unos retales y una colcha raída que le servirían de manta. Hizo un atillo, se lo puso al hombro y comenzó la vuelta a su nueva casa. Le tomaría 1 hora llegar, y aún le faltaba buscar leña y lograr sacar chispas de las dichosas piedras. Él no era doña Filipa, y la vieja malvada tenía la admirable facilidad de que con una sola raspada encendía la yesca. Fermín debería practicar. En el camino ya se veía a los vecinos moverse con más intensidad, trayendo las ovejas y cabras que habían escondido en el monte para que los soldados no se las comieran. Las pocas que cada vecino le quedaba, las reunían y, turnándose cada día, iban 2 o 3 de ellos a pastorearlas. Los huertos fueron lo que más rápido había cambiado, y aunque un poco tarde, los del pueblo habían sembrado lo que pudieron: lechugas y acelgas primero, judías, tomates y calabazas después. Los cardos habían sido tapados y enderezados para poder cosecharlos. Las azadas brillaban nuevamente por el uso. Con sus mangos nuevos se movían como el péndulo de un reloj de pared. Las tierras limpias y húmedas señalaban el apuro porque naciera algo y cuanto antes comerlo. Eso de buscar berro y borraja en los cauces ya aburría. La vuelta se le hizo rápida, la bajada lo beneficiaba.
No era lo mismo que el último tramo lo hiciera para abajo que con sus piernas cansadas tuviera que escalar la carretera. Se refrescó en el chorrillo de agua de la fuente, pues los animales del último carro que había pasado se habían bebido toda el agua del bebedero. Lavó el botín conseguido en el pueblo y llenó el cazo de agua, no estando muy seguro de ser capaz de encender el fuego, pero calentaría algo, aunque sea sopa de nueces. La poda a balazos del nogal le proporcionó las primeras ramas secas que junto con unos hierbajos sirvieron para su primera hoguera. Se concentró y respiró hondo, tratando de visualizar lo que hacía la vieja loca con las piedras. No era fácil, chispas muchas, pero fuego nada. Cuando ya se había hecho mal en los 2 dedos índices, no se sabe si por la sangre que manchaba la yesca, pero comenzó a salir un hilillo de humo. Fermín se inclinó y soplando suavemente vio cómo éste aumentaba. Una llama mágica salió de repente, después más y más, hasta que las cáscaras de nueces comenzaron a arder, y la hierba desaparecía rápidamente. Cuando las ramitas tomaron un color rojizo, Fermín se sintió completamente aliviado. Acercó el cazo y se preparó a celebrar una suculenta cena a base de sopa de nueces. Y de postre, nueces. Antes que las últimas luces desaparecieran, buscó algunas ramas más y se detuvo a mirar el cielo. El silencio le infundió paz y tranquilidad. Solo los últimos graznidos y un croar que no se sabe de dónde acompañaba su respiración. Entró en su nuevo hogar, cerró bien la puerta y al cabo de y la trabó con un madero hasta sentirse seguro. Sentado al lado del fuego, que alumbraba tenuemente el caseto, comenzó a hacer un resumen del día. Esta costumbre la había tenido toda su vida. Al terminar la cena junto a su mujer, repasaba los sucesos del día. Una costumbre enseñada por su abuelo, que decía que siempre había algo positivo que contar. Algún logro, que por pequeño que fuera, contaba como puntos en un juego particular. Aunque no lo comentara con nadie, a él le serviría de mucho. Se daría cuenta de que algo bueno había hecho, que ese día no había pasado en vano y que estaba un poco mejor, especialmente en espíritu. Así pues, apuntó en su libreta mental el caseto, el consentimiento del cabo, muy importante, el pedernal, el cazo, la cuchara, el cuchillo, la taza invencible y, por supuesto, las nueces. En especial, la sensación de estabilidad y seguridad. Recordó el cuento de los 3 cerditos e imaginó que era el de la casa de ladrillos. Aunque viniera el lobo, Fermín se encontraba seguro. Durmió toda la noche de un tirón, lo que hacía mucho que no pasaba. A cubierto, con el estómago lleno y tranquilo, pasó una buena noche, tan buena que ni tuvo pesadillas. Sus huesos entumecidos no se acostumbraban a dormir en el suelo, así que después de volver a colocarlos en su lugar, fijó como nueva meta la difícil tarea de conseguir una cama y un colchón. Sería más problemático que obtener un trozo de carne o jabón, pero lo intentaría. Después de desayunar nueces, sus intestinos le llamaron la atención. Tanta semilla aceitosa y la tranquilidad cundieron efecto. Por eso comenzó a buscar un lugar a resguardo y un poco alejado. En los huertos no hay letrinas, así que mientras pudiera elegiría un lugar aislado que usaría muchas veces. No era cuestión de dejar restos por todos lados. El huerto era grande. Un triángulo rectángulo cuya hipotenusa era el camino. Un lado tenía unos 100 pasos, un muro de piedra de unos 30 metros de altura que hacía de precipicio al camino viejo. Este solo lo usaban los pastores, porque uno de los avances fue hacer una entrada nueva al pueblo, con menos pendiente y mucho más segura. Es más, antes de la guerra, se habían caído 2 carros, razón por la que el huerto no era muy apreciado. La base era de unos 40 pasos y lindaba con el barranco que cuando llovía traía el agua de arriba. Tanto este lado como el de la carretera tenía un muro más o menos desmoronado que no llegaba a la cintura. En la unión del barranco con el abismo, la erosión había hecho una zanja junto al muro, y Fermín decidió que este sería su punto de encuentro con la naturaleza. Cabe destacar que, al no ser labrado, las malezas habían invadido toda la superficie del terreno.
cardos y biznagas gigantes tapaban el horizonte. Rodeado de esta selva, descubrió en la piedra la razón principal de la bondad de su primo y por qué nadie había reclamado o se había metido sin más en el caseto. Durante la guerra, el huerto había sido lugar de muchos disparos, tanto de balas como de cañones y hasta bombas. Y allí, en la pared rocosa y pelada, a 1,5 metros del suelo, sobresalía una prominente nariz, que no era ni más ni menos que una bomba que, vaya a saber cómo, quedó clavada en una raja de la piedra y no explotó. Como había tantas, y en todos lados, y debido a la altura de las matas, nadie notó su existencia, salvo algún interesado por el huerto que al verla seguramente habría cambiado de idea inmediatamente. Al acercarse muy despacio, como si sus pasos pudieran hacerla estallar, vio que un hilillo de agua surgía de la piedra, pasaba por toda la barriga del proyectil y terminaba en la punta de una aleta. Dicho hilo iba a parar rodeando el muro al canal de las tejas, mezclándose con el agua de la fuente. Supuso que vendría de la misma vertiente y que al estar mojada la bomba no estallaría. Una bomba mojada no explota, se dijo en voz alta, para tranquilizarse y convencerse que no había por qué salir corriendo de su castillo. También su lógica, mezclada con mucha esperanza, le dijo que, con el tiempo, la dilatación en verano y el contraerse en invierno, algún día aflojaría sola y se caería. En ese momento, si no había explotado todavía, la cargaría con mucho cuidado y la dejaría lejos de casa. Ya se veía cargando el bebé bomba despacito hasta la otra curva y lanzándola al vacío. Como quien va al mercado, la lista de la compra para hoy era una cama, un colchón y una mesa con silla. Al ver el caseto por fuera, vio que le faltaban unas tejas. Esto, cuando lloviera, se volvería un lodazal. Calculó unas 10 y traerlas caminando serían 2 viajes. También necesitaría una escalera y, por último, y muy importante, comida, que las nueces ya... Comenzó su primer viaje del día al pueblo. Las tejas fueron fáciles de hallar, pero no de cargar. Consumió toda la mañana, pero fue recompensado en poder colocarlas en el techo sin ayuda de escalera. Se subió a un tronco y, siguiendo las líneas de las otras tejas, logró, a su parecer, repararlo. Por lo menos de dentro no veían hilillos de luz. Descansó, comió unas nueces y se propuso hacer un viaje más al pueblo a ver qué encontraba. Se estaba nublando. Al salir del caseto, había 2 guardias civiles a caballo parados a la entrada. Eran 2 jóvenes, uno sargento, según sus escuadras. La graduación de los militares era lo que todos habían aprendido por las buenas o por las malas durante los últimos años. «Buenos días», dijo Fermín, algo temeroso. «Buenos días», contestó afable el sargento y preguntó: «¿Es usted Fermín Casavalle?» «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Me ha notificado el cabo Pacheco que el señor Camilo Casavalle le ha cedido el huerto con su caseto y puede habitarlo». «Pues sí, señor sargento. Me tomé el atrevimiento de pedirle al señor cabo Pacheco que tomara constancia verbal de la autorización de mi primo, Camilo Casavalle, ya que éste se ausentaba del pueblo por un largo tiempo», declaró Fermín cual notario. El sargento sonrió y le dijo: «Estoy enterado y no pongo ninguna objeción. Sé que usted es un hombre de bien y no se ha metido en ningún problema». «Le agradezco, señor sargento», asintió Fermín. Entonces el guardia civil desmontó de su caballo, se acercó y preguntó: «¿Es que no se acuerda de mí, don Fermín? Soy Paquito, el hijo del antiguo maestro. Vivimos aquí durante muchos años». A Fermín se le iluminó la cara. «Pero mira por dónde, si estás hecho todo un hombre», le dijo, estrechando calurosamente su mano. «Pues sí, como mi casa ha sido destruida y no tengo fuerzas para comenzar, ya estoy viejo. He retomado mi vida en plena naturaleza», bromeó. «Pues aquí tiene aire puro», replicó sonriendo Paquito. «¿Y tus padres?», preguntó más relajado Fermín. «Volvieron al pueblo. Están bien, pero viejos ya. Lo importante es que estén vivos». El sargento asintió con silencio. «¿Y Carmencita?» «Su hija, ¿cómo está?», preguntó el sargento con repentino interés.
Una cortina de tristeza cayó sobre el rostro de Fermín. Esa puñalada abrió inesperadamente una herida antigua. No lo sé. Las últimas noticias que tuve fueron que estaba en Madrid. Un silencio incómodo levantó un muro. Bien, comprendió el joven, sintiendo la incomodidad del anciano. Hasta pronto. Se despidió, y marcharon a paso lento. El sonido de los cascos que retumbaban en el camino se desvanecía al alejarse los jinetes. La visita de Paquito dejó incómodo a Fermín, que, si bien al principio lo estaba tranquilizando, con la pregunta final, no tanto. Ya va a venir a tocar temas viejos y tendré que darle explicaciones, se decía caminando por la cuesta. Al llegar al pueblo, las nubes ya no estaban, y el sol de la tarde daba con fuerza. Volvió por la casa de sus cuñadas y escarbó ya no tan cuidadosamente. Mucha piedra, mucha tierra, mucha porquería. ¿Cómo podía ser que una casa tuviera tanta tierra? Parecía un huerto. Haciendo memoria, intentó ubicar los dormitorios. Subiendo a la parte más alta de la montaña de escombros, escarbó, tirando las piedras para un lado y amontonando las tejas por si acaso, se internó cual minero comienza una excavación. Encontró un trozo de tabique empapelado con unas flores repelentes, que sin duda alguna eran del dormitorio de la mayor. Como era grande y gorda, seguro que su cama había soportado los bombardeos. Después de mucho tiempo y muchas piedras, encontró el tesoro. Una barra abollada pero vertical anunciaba la existencia de una cama. Estaba soportando las tejas y el cañizo que hacía de techo. Como costaba y la tarde se le terminaba, se preguntó qué hacer. Miró a todos lados, calculó que si se iba, a la mañana siguiente la cama habría desaparecido. Muchos ojos escudriñando. Muchas espaldas tullidas por el duro suelo. Se tocó el bolsillo del abrigo, palpando las nueces que cargó en el último momento. Bien, pues, pasaremos la noche en el pueblo. Creo que he cerrado la puerta con llave al salir, se dijo sardónicamente. Como era de aquí, todos lo conocían. Así que compartió con algún vecino los temas del momento, y como estaba en la casa de sus suegros, era lógico tener derecho a escarbar. Fue sacando las tejas con mucho cuidado, mucha tierra, después a tirones la malla y más paladas y paladas de tierra. Por fin, Fermín se sintió como si el secreto de la momia se desvelaba ante sus ojos. Una colcha cubría una manta milagrosamente sana. Una lujosa almohada con su funda blanca, bueno, sería blanca, 2 sábanas y un hermoso y esponjoso colchón de lana en perfectas condiciones. La cabrona de su cuñada se castigaba con una cama de príncipe. Espero que no vuelva, se dijo. La cama era de bronce, fuerte, de primera calidad y con los resortes sanos. Como prueba de su fortaleza, estaban las tejas amontonadas en su costado. ¡Qué hermosura! ¡Cómo le gustaba! Golpeó el colchón, le dio vuelta, aporreó la almohada y sacudió lo demás. El sol ya se había ocultado. Las estrellas comenzaban a iluminar. Unas pocas luces se encendieron en las casas que más rápido se habían reparado. El destacamento de la Guardia Civil y el bar de Emilio. Este se ve que tenía perras escondidas y fue el primero en reabrir el negocio. Fermín calculaba que estaría haciendo la caja y sacudió la cabeza. Se acostó en la cama, se tapó, miró al cielo limpio y estrellado. El cansancio le dominó y su respiración, casi jadeante, se fue normalizando. Le vino a la mente la cuñada, y sus dientes iluminaron la noche con una pícara sonrisa, mientras pensaba que después de tantos años volvía a aprovecharse de su cama.